tardes. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Job, en el capítulo 42. Job, capítulo 42, y vamos a leer de los versículos 7 hasta el capítulo 17, el final. Vamos a terminar esta lectura de todo el capítulo 42, del 7 al 17. Y hoy, a ver si terminamos el día de hoy el estudio, si nos da tiempo, y para empezar con otro tema para el siguiente jueves. Si no terminamos, bueno, terminaríamos dentro de 8 días, si Dios permite. Job 42, del 7 al 17. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mira, se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad sujita y Zofar matita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia, y el de la tercera Karen Japuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Señor, te pedimos por tu palabra y te damos también gracias porque nos permites leerla, Señor, nos permites tratar de pensar en ella, y también te pedimos que tu Espíritu Santo siempre nos hable a nuestras vidas a través de la Escritura. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hace 8 días estábamos viendo el epílogo, ¿verdad?, del capítulo 42, el inicio del capítulo 42, en donde Job empieza a escuchar la voz del Señor, y veíamos hace 8 días, en los versículos anteriores, en los versículos del 1 al 6, que Job, ¿verdad?, se llena de ceniza en el cuerpo, etcétera. Entonces él reconoce su maldad, reconoce su pecado, y el Señor eso es lo que desea. Dios quiere, ¿verdad?, que Job sea completamente conducido al Evangelio, que Job conozca la gracia del Señor. Entonces Dios conoce, ¿verdad?, reconoció el arrepentimiento de Job, que era completo, que era sincero, y entonces el Señor estaba a punto de liberarlo de su gran sufrimiento y de devolverle todas las bendiciones, toda su prosperidad. Pero antes, decíamos, hace 8 días, pero antes de que esto ocurriera, el Señor tenía algo que decirle a los amigos de Job. Y el Señor entonces ahora, en los versículos que ya leímos, reprende a Elifaz, a Bildad y Zofar, y acepta a Job, y no incluye a Eliú. ¿Por qué? No lo sabemos, pero no lo incluye. Podemos conjeturar cosas, pero no incluye a Eliú, al último hombre que habló, solamente a los 3 primeros y a Job. Y bueno, si recordamos cuál fue la conducta de estos 3 hombres, es que los amigos de Job lo habían acusado, estos hombres, Elifaz, Bildad y Zofar, habían acusado a Job, y la acusación que habían hecho en contra de Job era que Job había cometido, según ellos, varios pecados y que no los había confesado, y por eso era tanto castigo. Pero ya lo hemos visto que esto no era así, ¿verdad?
Y aparte de que ellos habían hecho una acusación en contra de Job, también habían mostradole a Job la idea, la imagen de un Dios completamente distinto, ¿verdad? No imagen física, sino cómo es el Señor. Habían presentado, ¿verdad?, a un Dios completamente rígido, sin misericordia, sin amor, y no es así. Bueno, entonces, esa falsa imagen que estos hombres habían presentado delante de Job, la imagen de Dios, es un pecado, ¿verdad? Las personas a veces se fabrican imágenes de Dios, en donde son imágenes que ellos quieren buscar de Dios, que les gusta, ¿verdad? Por ejemplo, dicen, es que Dios es completamente bueno, Dios es amor, Dios no es posible, Dios no tiene un carácter de que mande a las personas al infierno, y no las manda Dios, solas se van al infierno, ¿verdad? Pero tienen la idea de que Dios es amor, que no hay infierno, que el infierno no existe. Bueno, han hecho una imagen de Dios a su forma, a su conveniencia, y esto no es así. Y hay diferentes ejemplos, ¿verdad? Bueno, ese era el caso de estos hombres, de los amigos de Job. Ellos habían presentado a Job una falsa imagen de Dios. Para los amigos de Job, Dios aparecía como un ser frío, un ser duro, que castigaba a los pecadores de acuerdo a los pecados que hubieran cometido. No estaban dispuestos, ¿verdad?, a aceptar que Dios permite los sufrimientos para probar la fe y para fortalecer la fe de sus hijos. Ellos no tenían ese concepto. En la teología de estos hombres, de los amigos de Job, predominaba la ley y el evangelio jugaba un papel completamente insignificante. Entonces, debido a las falsas ideas que tenían respecto de Dios, necesitaban la reprensión. Así que el Señor les habló claramente, ¿verdad? Eran la iglesia, esos hombres eran parte de la iglesia. El Señor no los podía dejar así que ellos necesitaban la reprensión, y el Señor les habló de una manera franca, abiertamente. Y se dirige el Señor, ¿verdad? Si miramos el versículo 7, se dirige a Elifaz, el amigo que había pronunciado el primer y más largo de los discursos. Tal vez era el más anciano, y tal vez era el líder, ¿verdad?, del grupo de los tres. Y el Señor le habló sin tapujos. El Señor le dijo: mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros. Qué terrible, ¿verdad?, que escuchemos la voz del Señor así, que nos diga: mi ira se ha encendido en contra de ti y en contra de tus dos compañeros, o los que tengas. En otros pasajes de la Biblia habla de la ira de Dios, en muchos pasajes, ¿verdad? Por ejemplo, en el Salmo, ¿verdad? En el Salmo número 90, versículo 7, Moisés se refiere 2 veces a la ira de Dios y dice, Salmo 90, versículo 7, ciertamente con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. ¿Quién conoce, versículo 11 del mismo Salmo 90, quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según el temor que te es debido? La ira de Dios, hermanos, es la reacción justa. Es una reacción justa que tiene el Señor contra lo que es impuro y pecaminoso. Esa es la ira del Señor. Dios mira a su pueblo y Dios no puede dejarlo, y cuando su pueblo hace un acto impuro y pecaminoso, entonces la ira de Dios reacciona. Pero es una ira santa. Y si la ira de Dios reacciona en contra nuestra, si estamos haciendo una cosa impura o pecaminosa, debemos dar gracias a Dios, a pesar de que suframos y de la reacción que tengamos, porque el Señor nos está viendo de una forma particular y no está permitiendo que continuemos en los actos pecaminosos. Y entonces eso es gracia de Dios, ¿verdad? Eso es el Evangelio. La ira entonces se había
despertado, ¿verdad? La ira de Dios se había despertado porque los amigos no habían hablado la verdad de su Señor como lo había hecho Job. Job había hablado la verdad de Dios, pero estos hombres no lo habían hecho, y por eso es que la ira de Dios pues se enciende, porque Dios no permite que sea enseñado, ¿verdad?, el pueblo de una forma distinta, sino que sea enseñado conforme a su palabra está escrita. Entonces, sin saberlo, ¿verdad?, los tres amigos de Job habían sido un juguete en las manos de Satanás. Satanás los había seducido y él había permitido que ellos ofendieran a Job de la forma en cómo lo hicieron. O él permitió, ¿verdad? Satanás permitió en la vida de estas personas que trataran de engañar a Job, pero no fue engañado. Entonces, para aplacar su ira, Dios le ordenó a Elifaz que sacrificara en holocausto 7 becerros y 7 carneros. Una ofrenda bastante grande. Se le pidió mucho, ¿verdad? O sea, es mucha ofrenda, porque quizá era mucha la ofensa del Señor. Entonces, el tamaño de la ofrenda refleja la seriedad de los pecados que habían cometido los amigos de Job en contra del Señor. Era algo serio. Entonces, para escapar ahora de su ira, debían ofrendar esos 14 animales en sacrificio, y así lo hicieron. Entonces, por un extraño cambio en el rumbo de los acontecimientos, los tres amigos que antes eran los verdugos, ¿verdad?, y que habían acusado injustamente a Job y que lo habían hecho sin misericordia, ahora estos hombres estaban a disposición de la misericordia de Job. ¿Cómo son las cosas, verdad? Así lo diríamos nosotros, qué cosas pasan, ¿verdad? Después de estar aparentemente derrotado Job, sin hablar, escuchando, soportando todo lo que estos hombres les decían y les repetían no sabemos cuántos días, y sin mostrar ninguna misericordia, ahora el Señor, después de que los escucha y los reprende, ahora permite que Job tenga misericordia de ellos. Así que el Señor entonces nombró a Job como sacerdote para que orara por ellos, de modo que pudieran ser perdonados. Antes que pasaran la tragedia con Job, Job era un sacerdote en su casa. Eso nos dice el capítulo 1, ¿verdad? Que Job sacrificaba animales. En el versículo 5 del capítulo 1, que Job sacrificaba animales por sus hijos. Todos los días hacía sacrificios al Señor, dándole gracias por la vida de sus hijos. Es decir, Job era un sacerdote en su casa. Recordemos que eso fue la etapa en que vivió Job, es más o menos por la etapa de Génesis, de Abraham, no se sabe exactamente, pero era en donde las culturas se gobernaban a través de patriarcas, es decir, de hombres mismos, jefes de familias, eran los representantes de las tribus o de las ciudades. Más tarde aparecieron los reyes, ¿verdad? Y cambió la situación. Bueno, aquí vemos entonces a Job como un sacerdote cuando estaba en su casa. Él era un sacerdote. Después que le viene toda la tragedia, todo lo que le ocurre, etcétera, y el Señor lo está ahora restaurando, lo primero que hace el Señor es volverlo a su posición actual, a ser un sacerdote, para que interceda por sus tres amigos. Y esto es interesante. Es decir, antes de que el Señor le dé ganado, camellos, vacas, asnos, etcétera, o sea que antes que el Señor le dé riquezas, antes que el Señor le dé hijos, el Señor primero le devuelve su puesto de ser un sacerdote, su nombramiento de ser sacerdote. Y esto es interesante para Job, porque está mirando que su sacerdocio que tenía este hombre, a pesar de que estuvo sentado, de que estuvo sin actividad sacerdotal, Job continuó siendo sacerdote. Y ahora el Señor entonces le muestra y le devuelve a él esta dignidad que nunca perdió, que se mantuvo inactiva, pero que estaba siempre la dignidad, el nombre, ¿verdad?, el título de ser un sacerdote de Dios, del Dios Altísimo.
Y aquí ahora entonces él le regresa esa dignidad, esa función, y lo pone a Job a que inmediatamente ejerza sus funciones de un sacerdote. Sus amigos sacrifican animales, muchos animales, y Job ora por ellos. Y qué interesante que el Señor escucha la oración de Job. Y Job no se muestra, ¿verdad?, prepotente. Job no se muestra igual que sus amigos. Job no se muestra como un juez severo, como un fiscal que está acusando a ellos ahora. No, tiene la posibilidad, sí, porque el Señor ya le está dando, le está regresando su puesto, ¿verdad?, que tenía y que ahora tiene como sacerdote, y él puede acusarlos como un fiscal lo hace ante el juez, pero él no hace eso. Job muestra, ¿verdad?, muestra misericordia para con sus mismos hermanos, para con sus amigos. Esto nos puede llevar a pensar, ¿verdad?, en que Job era un símil, un ejemplo de Jesús mismo, del Señor Jesucristo, porque Jesús también eso fue lo que hizo, ¿verdad?, el sacrificio perfecto. No que Job haya sido igual que Jesús, no, nunca, pero es un adelanto de lo que el Señor iba a hacer. Así que lo que hace el Señor, nombra a Job como sacerdote para que ore por ellos, de modo que estos hombres puedan ser perdonados. Entonces Job ahora está sirviendo de nuevo en el papel de sacerdote de Dios. En el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, Job juega un papel muy importante junto con Daniel y junto con Noé. Dice, ¿verdad?, en el capítulo número 14 del libro de Ezequiel, si usted quiere buscarlo, Ezequiel número 14, no vamos a leer todos los versículos porque son del 12 hasta el 22, que sería muy interesante. Bueno, vamos a leerlo. El libro de Ezequiel, hermanos. Ahí está Isaías, Jeremías, Ezequiel, por ahí está. Ezequiel número 14, capítulo 14, perdón. Ezequiel 14, y vamos a leer de los versículos 12 al 22. Está largo, pero vamos a leerlo, vale la pena. Ezequiel 14, del 12 al 22. Yo le doy lectura. Dice la palabra del Señor así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere: espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuvieren en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esta tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén y mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias, sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando viniere su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Fíjense cómo dice el Señor, ¿verdad?
Está hablando acerca de cuando se encuentra Israel y Judá prisioneros. Y dice el Señor, tanta es la maldad de todo Israel, que si estuvieran estos tres hombres, Daniel, Job y Noé, y si ellos oraran, porque fueron hombres de oración, definitivamente, si miramos sus vidas de estos hombres, fueron hombres de oración tremendamente, igual que otros, ¿verdad? Y dice el Señor, si estuvieran esos tres hombres y oraran, intercedieran por Israel, no los salvo Israel, los castigo, nada más ellos se librarían. Y pone varios ejemplos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es que nosotros miramos en el libro de Job? Que Job está orando por tres personas, no por toda una nación como Israel, por tres personas. Y si miramos quién era más importante de acuerdo a la mentalidad humana, toda una nación o tres personas, pues toda una nación. Serían salvadas más personas, pero Dios no quiso salvarlas, aunque estuvieran estos individuos, estos personajes, y sí salvó a estos tres. ¿Por qué? No lo sabemos. Esos son los caminos del Señor. Qué interesante. Entonces, estos hombres son realmente afortunados. Y este acontecimiento que está ocurriendo en la vida de Job es muy importante, tanto que Ezequiel lo trae, ¿verdad?, a memoria cuando está en una situación parecida a todo Israel. Dice el versículo número 9, y Jehová aceptó la oración de Job. Esto significa entonces que al aceptar la oración de Job, Dios perdonó a los tres amigos, lo que no hizo con muchas gentes el Señor. ¿Por qué? No lo sabemos. Entonces Dios aceptó, ¿verdad?, a Job como sacerdote y mediador por sus tres amigos. Job es una figura que aparece en el Antiguo Testamento del gran sacerdote y mediador omnipotente, Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 5 y 6, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, esta situación para nosotros nos hace pues pensar, ¿verdad?, que en la misericordia de Dios nos encontramos todos nosotros como su iglesia. Así que el Señor entonces restaura, ¿verdad?, la prosperidad a Job. Habíamos dicho que antes de que el Señor restaurara a Job, primero tenía que decirle algo a sus amigos. Ya lo hizo, en donde Job sale elogiado, los amigos no humillados, al contrario, perdonados por la gracia del Señor. Versículo del 10 al 17, ya también lo leímos. Y ahí en estos versículos del 10 al 17, ahora sí el Señor le restaura la prosperidad a Job y le concede una larga vida llena de felicidad. Entonces, después de que Job sirvió como sacerdote y mediador por los tres amigos, el Señor le restableció su prosperidad, el Señor le devolvió más, ¿verdad? Dice la versión King James, que es una versión en inglés de Inglaterra, no de Estados Unidos, no, de Inglaterra, y dice esta versión, el Señor regresó a Job de su cautividad. Es decir, esta desgracia que pasó Job, que le quitó todo, la King James lo traduce como una cautividad. En otras partes del Antiguo Testamento se usa esta misma expresión respecto de Israel y de Judá, después de que el pueblo había estado cautivo bajo el poder de otras naciones. Estuvieron en cautividad. Entonces no fue cualquier cosa lo que pasó a Job, pasó algo fuerte, muy fuerte. Los salmos, por ejemplo, los salmos 14, versículo 7, si usted lo quiere leer después, bueno, aquí está el video, lo puede pausar para leer todos los textos, ¿verdad?, que nos hablan acerca de lo que estamos hablando. El Salmo 14:7, el Salmo 85, versículo 1, el Salmo 126, versículo 4, el libro de Jeremías, versículo 29, Jeremías capítulo 29, versículo 14, ahí mismo Jeremías capítulo 30, versículo 3,
Jeremías 33, versículo 7. Son expresiones bueno, todos los textos que ya mencionamos y más, son expresiones que describen, ¿verdad?, la severa aflicción que le sobrevino a Job y a Israel y a Judá como iglesia. En los términos de cautividad, cuando estaban sentados fuera de la ciudad, cuando Job estaba sentado fuera de la ciudad completamente solo, ya recordaron el texto, lo que estamos diciendo es que lo que ya hablamos de la cautividad de Israel se refleja también en la vida de Job cuando estaba en las puertas de la ciudad solo, sin que nadie lo visitara, ¿verdad?, sin que nadie lo viera, y todos los que llegaban a verlo, o los pocos que lo llegaban a ver, era para regañarlo o para conmiserarse de él. Pero ahora las cosas eran completamente distintas. El Señor le había devuelto su prosperidad. El versículo 10 es un resumen del proceso de su restauración de Job. Dice el versículo número 10: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las ganancias que habían sido de Job. Es decir, el Señor le fue regresando poco a poco. No pensemos que fue así como un acto de magia, que ya Job tenía un palacio, etcétera. No, fue un proceso, ¿verdad? Fue todo un proceso en donde el Señor permitió esto. Le dio toda su prosperidad, o más de lo que él tenía. Entonces, el versículo del 12 al 15 sugieren que los bienes materiales que Dios le dio fueron adquiridos durante cierto periodo de tiempo y no de una manera inmediata, como estamos diciendo, ¿verdad? Dice el 12: y bendijo Jehová el estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, etcétera. El 13: y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Para tener estos 10 hijos, pues tuvo que ir poco a poco, ¿verdad? Entonces Dios le fue dando poco a poco a Job todo lo que él había perdido. Entonces, el versículo 11, ¿verdad?, nos dice también que sus hermanos y hermanas, más personas, primos, parientes, etcétera, acudieron a él para comer con él y para consolarlo. Y aquí nos podemos preguntar, ¿por qué estas personas, amigos, hermanas, parientes, por qué no lo fueron a visitar cuando él estaba con la enfermedad? ¿Por qué no fueron a ver cuando él tenía mayor necesidad de consuelo y de compañía? Cuando Job estaba en necesidad, los amigos lo habían abandonado, todos. Y sin embargo, a pesar de que ellos lo abandonaron, amigos, parientes, pues haríamos bien, ¿verdad?, en abstenernos de juzgar a estas personas, ¿no?, de una forma apresurada, sin misericordia, ¿verdad? O sea, no podemos decir qué mal que esas personas no fueron a ver a Job, eran parientes, amigos, etcétera. Cuando era rico estaban con él, pero pobre ya no. No estaría bien, ¿verdad?, en juzgarlo honestamente, porque en ninguna parte de la Escritura, en ninguna parte del libro de Job, ni en el Nuevo Testamento, ni en otros libros que citen a Job, no encontramos, ¿verdad?, que el Señor castigue el acto de estas personas. Es decir, no encontramos unas líneas que digan: y el Señor castigó y maldijo a los hermanos de Job por no visitarlos. No, entonces haríamos mal, pienso, estaremos mal en hacer un juicio en contra de estas personas. El Señor no lo hace, no lo ha hecho, pues no sabemos cuál es el motivo. Pues nosotros tampoco podemos caer en la misma situación. Entonces, después de que a Job le fue devuelta su antigua prosperidad, los parientes y amigos abundaron y vinieron a comer a su lado, dándole muestras de cariño y de condolencia, ¿verdad? Le dieron anillo, le dieron dinero. Entonces la riqueza de Job fue aumentando. En el pasado Job había sido un hombre próspero, pero ahora Job era mucho más rico. Ahora, después de su aflicción, Dios le duplicó los bienes y el número de su ganado. Ahí nos traen los números, ¿verdad?, de ganado: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, etcétera. O sea, mucha prosperidad en donde Job estaba viendo la mano de Dios. Una persona que ya estamos viendo que se está mencionando a parientes, amigos, primos, etcétera, ¿verdad? Pero una persona que no se menciona en este capítulo es la esposa de Job.
y tampoco se menciona en el capítulo 1. Hasta el capítulo 2 aparece la esposa de Job. Y ella aparece, ¿verdad?, muy brevemente en el capítulo 2, cuando incita a Job a maldecir a Dios y morir. Es la primera vez que aparece, y aparece de una forma pues negativa, ¿no?, donde le aconseja a Job que se muera, ¿no?, y que maldiga a Dios. Y Job también la menciona, solamente 2 veces la menciona. Bueno, pues yo creo que ni ganas tenía de mencionarla, ¿no? Después de que no vio el apoyo, pues ¿para qué la menciona? No sé, pero solamente la menciona 2 veces en sus discursos, en el capítulo 19, versículo 17, y en el capítulo 31, versículo 10. Solamente ahí el Señor, solamente ahí Job menciona a la esposa. Y la pregunta es, ¿fue la misma esposa que se mencionó en este libro? Es decir, la esposa que le dio los hijos, los 10 hijos que le dio cuando el Señor ya lo restauró, ¿es la misma mujer o no? No lo sabemos, ¿verdad? Tampoco igual no vamos a investigarle si fue su misma mujer o no, o si fue otra mujer, si Job se volvió a casar. La gran mayoría de los comentaristas, bueno, comentan que sí, que fue la misma mujer. Obviamente, ¿verdad?, volvió a ser madre de los hijos de Job en su restauración final. El escritor de Job pues no dice que la esposa de Job haya muerto, ni que Job se haya vuelto a casar. Yo creo que lo que debemos suponer entonces es que la madre de los 10 hijos que se mencionan en este último capítulo fue la misma que una vez habló para aconsejar mal a Job en el capítulo 2. Yo creo eso, pero bueno, no podemos asegurarlo, ¿verdad? También el Señor quizá la restauró, y después de haber tenido los 10 hijos en el capítulo 1, pudo tener otros 10. O sea, en el capítulo 1, al inicio del libro, tenía 10 hijos y el Señor permitió que muriera. Después, en el capítulo 42, muestran a Job con otros 10 hijos. Y la pregunta es, ¿sí fue la misma mujer o no fue la misma mujer? Yo creo que sí. ¿Cómo? No lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos. Y esto ha presentado un problema para los estudiosos. Muchos dicen que no, que es imposible, que esta mujer, por la edad que haya tenido, seguramente cuando a Job le llegó esta desgracia, no sabemos la edad porque la Biblia no nos los dice, pero los estudiosos creen que Job tenía unos 70 años, más o menos 60, 70 años cuando ocurrió esto, con 10 hijos y con su esposa. Bueno, cuando pasa toda la situación, tuvo otros 10 hijos, ¿verdad? Y vivió muchos años más. Y es la pregunta, ¿pudo esta mujer tener otros 10 hijos? ¿Estaría todavía esta mujer en la edad o en el tiempo de reproducción femenino? No lo sabemos, ¿verdad? Cuando Sara, la esposa de Abraham, dio a luz a Isaac a la edad de 90 años, la Biblia lo relata como un milagro. Génesis 18, versículo 12, y Hebreos capítulo 11, versículo 11, repite esta misma acción. Y bueno, tal vez la mejor solución es asumir que Dios obró un milagro cuando le dio a Job y su esposa 10 hijos más. Aceptamos que la Biblia, que la palabra de Dios dice en ese texto, tuvo 7 hijos y 3 hijas. De que los tuvo, los tuvo. Con su primera mujer o con la otra, no lo sabemos, pero los tuvo el Señor. Y bueno, la palabra nos dice, ¿verdad?, en el Salmo 128 y otros salmos, que los hijos son una bendición de Dios. Así que tuvo mucha bendición. Dice el Salmo 128 que los hijos son como palmeras alrededor de la mesa, ¿verdad?, que lucen agradables. Son bendición para el Señor los hijos. Y los nombres, ¿verdad?, de las 3 hijas de Job también son interesantes. Su primera hija se llamó Jemima, lo cual significa paloma. En el libro del Cantar de los Cantares, el escritor, de quien está hablando el libro, yo creo que no es Salomón, sino es el amado de la Sulamita, que no es Salomón, porque Salomón era un terrible, y la Sulamita no se pudo haber enamorado de Salomón, pero bueno, es otra cuestión. En el libro del Cantar de los Cantares, el escritor se dirige a su amada como paloma mía, en el capítulo 2, versículo 14. El nombre de la segunda hija de Job fue Cesia, lo cual significa canela.
sugiriendo una fragancia agradable tanto para Job, para el Señor. Y el nombre de la tercera hija es Keren Japuk, que significa cuerno de pintura para los ojos, o utensilio de pintura para los ojos, indicando la belleza de su rostro, ¿verdad? Acentuada con sombras en los ojos, ya había cosméticos en esos tiempos. Así que todos estos nombres sugieren belleza, y el sagrado escritor dice que ninguna mujer en la tierra se comparaba a la belleza de las hijas de Job. Y la belleza también es un don de Dios. Las hijas de Job no solo eran bellas, sino que también recibieron una herencia como sus hermanos. Y este hecho entonces indica que las mujeres eran tenidas en gran estima en la cultura de Job, en los tiempos de Job. Y esa es otra evidencia que sugiere que Job vivió en los tiempos de Abraham, en los tiempos del Génesis, ¿verdad? Una época en la que se hace mención especial a la belleza de Sara, Génesis capítulo 12, versículo 11, así como la belleza de Rebeca, Génesis capítulo 24, versículo 16, y la belleza de Raquel, Génesis 29, 17, las mujeres de los patriarcas, de los tres primeros patriarcas de Israel. Así que las tres mujeres esas tres mujeres que estamos hablando, ejercieron gran influencia en su casa, como probablemente también fue el caso con las hijas de Job. Ejercieron mucha influencia. Para otra ilustración más, lea usted Números capítulo 27, las hijas de Zelofejad, 5 mujeres que también abogaron para ellas mismas, pues su padre no había tenido hijos varones, y la ley del Señor decía que las tierras solamente eran de herencia para los varones, para las mujeres no. Y esas 5 mujeres, no me acuerdo sus nombres, fueron ante el Señor, ante Moisés primero, y le dijeron que no era justo que llevara su caso ante el Señor. Lo hizo Moisés, y el Señor le respondió y dijo: tienen razón estas mujeres, es justo que también ellas reciban herencia. Así que las mujeres eran tenidas en una estima muy importante en el tiempo de los patriarcas, ya en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los fariseos, en los tiempos de Palestina. La mujer ya era completamente denigrada y no valía absolutamente nada, pero en los tiempos patriarcales eran de mucha consideración las mujeres, como el día de hoy lo son definitivamente, ¿verdad? Así que encontramos, ¿verdad?, que esta belleza de las mujeres, no solamente que eran bellas, sino que influyeron grandemente en la vida de Job y de la iglesia, como lo hicieron estas personas, Sara, Rebeca y Raquel. Bueno, entonces estamos viendo, ¿verdad? Estamos terminando ya nuestro libro de Job, y nos quedan, pues decir, ¿verdad?, que los últimos versículos del libro resumen la última y la más larga parte de la vida de Job. Dice que vivió 140 años más. La palabra del Señor nos dice que a Job le permitió vivir 140 años más. Y si él tenía 70 años más o menos cuando empezó esta situación, su tragedia, más 140, Job vivió cerca de 200 años. Una vida con mucha bendición, ¿verdad? La vida más larga, bueno, sin contar la de Matusalén, que fueron casi 1000 años, ¿verdad? Pero la vida del padre de Abraham, de Etaré, él vivió 205 años, Abraham vivió 175 años, Isaac 180, Jacob 147 años. Entonces, ya dijimos, ¿verdad?, que si Job tenía 70 años cuando las aflicciones lo azotaron, su vida fue de 200 años aproximadamente. Y no podemos asegurarlo, ¿verdad? No, pero parece que debió haber vivido por lo menos estos años, 200. Y leemos que Job vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Ya también comentamos que los Salmos 127, 128 nos dicen, ¿verdad?, que son una gran bendición de Dios los hijos, y Job gozó abundantemente de esta bendición. Así que el libro de Job, hermanos, concluye con un versículo muy breve. Dice el último versículo, las últimas palabras del libro de Job, dice: Job murió muy anciano
colmado de días. Así que la Biblia describe en forma semejante la muerte de Abraham en Génesis capítulo 25, versículo 8, y de Isaac en Génesis 35, 29. Así que la expresión indica que su vida fue larga, exitosa, satisfactoria y rica en bendiciones de Dios. Y así es como terminamos, hermanos, el libro de Job, un libro muy notable, como todos los libros de la palabra, claro, un libro que profesa profundos pensamientos en un bello lenguaje. El libro de Job lucha a brazo partido con los problemas del sufrimiento humano y del poder de Dios en el mundo. Eso es importante, hermano. Eso vemos en el libro de Job. El sufrimiento del hombre, pero el poder de Dios sobre el sufrimiento del hombre. Muestra a Job como un hombre sujeto al sufrimiento intenso por razones que desconocía. Aunque fue probada hasta el límite de su capacidad, en ocasiones, hermanos, se quejó amargamente Job. Por la gracia de Dios se aferró a la fe en su Señor y en su Redentor. ¿Qué podemos aprender del libro de Job? La opinión popular es que Job nos dejó un ejemplo de paciencia en los sufrimientos. Por supuesto, necesitamos aprender esto, pero ¿realmente fue Job paciente a esa prueba? ¿Acaso en ocasiones no se mostró impaciente, no solo con sus amigos, sino hasta con Dios? Como un gran hombre que era, Job también tuvo sus debilidades. Si hubiera confiado en él mismo, habría fracasado por completo. Solo cuando se puso por completo en las amorosas manos del Señor, realmente encontró su verdadera fuerza. Así que con los ojos de la fe, Job buscaba a su Redentor, el Señor Jesucristo, cuyas aflicciones y sufrimientos fueron mucho más intensos que los de Job. El Señor Jesucristo sufrió por Job. El Señor Jesús sufrió por usted. El Señor Jesús sufrió por mí y por toda la humanidad, para que el infierno no sea nuestro hogar de sufrimiento eterno. Con su agonía y su muerte, nuestro Salvador llevó sobre él el castigo por todos nuestros pecados. Las aflicciones que sufrimos como cristianos ya no son los castigos que vienen de un Dios iracundo, sino son una disciplina paternal que nos da el Padre, que está lleno de amor para nosotros. Job aprendió esta lección, Job aprendió la disciplina, y Dios permita que nosotros también la aprendamos. Que Dios permita que su Espíritu Santo ilumine nuestras vidas y aprendamos a ser humildes, a ser humillados, no avergonzados, sino humillados por el Señor. Que aprendamos nosotros a través del Espíritu Santo a que nuestra vida está controlada por el Señor. Y que las aflicciones, hermanos, que pasemos, enfermedades, pobreza, falta de trabajo, etcétera, etcétera, son cosas que Dios permite para que nos acerquemos más a Él y le busquemos en adoración. Vamos a orar y a dar gracias al Señor. Señor, muchas gracias te damos nuevamente, gracias por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos bendigas, Señor, que permitas que este libro de Job para nosotros nos ayude, Señor, a encontrar más humildad en nuestra vida, Señor, más paciencia y a reconocerte a ti, sobre todo, como un Dios magnífico, poderoso, que gobierna nuestras vidas. Oramos, Señor, para que nuestra iglesia siga creciendo en amor hacia ti, en conocimiento para ti, Señor, para tu persona, y que siempre en nuestra vida pueda haber el temor suficiente, Señor, por saber que tú eres el que nos cuida en cada momento. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén.